Bueno, jóvenes, entonces vamos a seguir con algunos ejemplos más, ¿no? Para que de una vez demos por terminado este tema y empecemos con el quinto tema, que es equilibrio químico y velocidad de reacción. ¿Está bien? Bueno, por hoy día les preparé dos ejemplos del calibre de un examen, ¿ya? Antes de ver esto, que es reacciones paralelas, vamos a ver este otro que es más simple. Este de aquí, ¿ya? Aquí está. Aquí tenemos, fíjense, un ejemplo, ¿no? Dice así. Según la reacción, dicromato de potasio más agua oxigenada más ácido sulfúrico produce sulfato crómico más sulfato de potasio más agua más oxígeno. Ahí está. Miren, esta reacción nos la da en forma literal. Y uno tiene que interpretarla y escribir, ¿no? En forma ya de fórmulas químicas, ¿no? Sí, empleando fórmulas químicas. Para esto, ustedes ya saben que es necesario que ustedes repasen todo lo que es notación y nomenclatura química, ¿no? Notación y nomenclatura. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice, se hacen reaccionar 21 gramos de dicromato de potasio con 15 mililitros de solución de ácido sulfúrico, ¿no? Que tiene una densidad de 1,84 gramos por mililitro, ¿sí? De densidad y 98% de pureza en peso. Y dice que se obtienen 3 litros de oxígeno. Se obtienen 3 litros de oxígeno medidos en estas condiciones. A 30 grados centígrados de temperatura y 900 milímetros de mercurio de presión. Ya, ¿qué hay que determinar? El reactivo limitante primero, ¿sí? Y el rendimiento de la reacción. Estas dos cosas, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Bueno, lo que primero vamos a hacer, obviamente, es igualar la reacción química, ¿no? Es imperante, es muy importante. Es imperativo entender de que primero hay que igualar la reacción y además de una manera correcta. Si no igualamos la reacción, todo lo que vayamos a hacer es pérdida de tiempo, ¿no? Cualquier intento de avanzar es pérdida de tiempo. Si no puedo igualar la reacción, preferible pasarme a otra pregunta para optimizar mi tiempo. Entonces, es crítica esta etapa, la igualación, ¿ya? Bueno, lo que vamos a hacer es igualar la reacción. Para eso, jóvenes, vamos a utilizar el pizarrón, ¿no? Digital. Y vamos a llamarlo nuestra reacción. Aquí está, ¿no? A ver, la vamos a copiar. Aquí está. No se copió, ¿no? Ya no importa. Lo que vamos a hacer es imprimirlo a la pantalla y la capturamos, ¿no? Aquí está. Nos interesa solo la parte literal. Ahí está, esta es nuestra reacción, jóvenes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí es muy importante saber las bases de la química, que es notación y nomenclatura, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? También les invito, ¿no? A participar activamente. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Tienen todo el derecho de interrumpir un ratito y expresar sus preguntas, sus dudas, porque quedarse con dudas no está bien. ¿Sí? Bueno, entonces miren, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que escribir ya correctamente la reacción química con fórmulas, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a hacer eso enseguida.
Entonces, miren, tenemos dicromato de potasio. El dicromato de potasio se escribe así, ¿no? A ver, esto lo vamos a borrar. Vamos a utilizar un lápiz más grueso. Creo que eso está bien. Entonces tenemos... Ahí está. Es el dicromato de potasio. ¿Ya? Agua oxigenada. O peróxido de hidrógeno también, como quieran llamarlo, ¿no? Más ácido sulfúrico. Todo el mundo casi sabe escribir ácido sulfúrico. ¿Qué produce esto? Sulfato crómico. El cromo trabaja con 3. Entonces el sulfato crómico tiene esa forma, ¿no? Y el radical sulfato tiene carga 2. Más sulfato de potasio. Más agua. Más oxígeno. Ahí está. Esa es la reacción química. ¿Ya? Esa es la primera parte. Entonces, hasta ahí ya tenemos algo avanzado. ¿Qué hay que hacer ahora? Igualarla, balancearla por cualquier método, ¿no? Y el método que hemos estado utilizando y el que les aconsejo que utilicen es el método redox, ¿no? Ya, el método entonces consiste en primero escribir la reacción con sus fórmulas químicas debidamente escritas, ¿no? Y después, como segundo paso, hay que colocar las cargas de los elementos que actúan en la reacción para identificar cambios en su carga o en su valencia, ¿no? Bueno, aquí los que cambian de carga jóvenes son el cromo y el oxígeno. Pueden comprobarlo, ¿no? Uno por uno si quieren, ¿no? Pero como yo no quiero perder tiempo, vamos a hacer uno por uno. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, en el caso del agua oxigenada, ¿sí? El oxígeno trabaja con -1. ¿Ya? Con -1. No se vayan a olvidar. Y en el caso del dicromato de potasio, el cromo está trabajando con +6. Ahí está. Los demás elementos no cambian de carga, lo pueden comprobar. Ya en la parte de los productos, el cromo está con +3 y el oxígeno está con -2. Sí, pero es mejor en el oxígeno suelto, ¿no? Aquí. En el oxígeno suelto estaría con 0. La carga neta de toda una molécula siempre es 0, ¿no? Eso lo pueden comprobar, ¿verdad? En cualquier compuesto. Por ejemplo, aquí fíjense. ¿Cuánto es la carga neta? El potasio vale +1. Sería entonces 2 por +1. Más 2 por +6. En el caso del cromo. +7 y el oxígeno es -2. ¿No? Esto me va a dar 2, 12, -14. ¿Cuánto sale esto? 0. ¿No? Siempre me tiene que dar 0. Es por eso que aquí en el oxígeno hemos colocado 0. Directamente, ¿no? Ya hemos colocado 0. Esto ya lo sabemos porque yo ya les enseñé esto hace rato, ¿no? Saben ustedes que la carga neta de un compuesto o de un elemento suelto siempre tiene que ser 0, ¿no? 0. Bueno, ahora veamos los cambios, ¿no? El cromo, por ejemplo, fíjense. No sé, creo que esta reacción sí la hemos igualado antes, pero no importa, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense. Hay una reducción, ¿no? ¿Sí? Está disminuyendo la carga de 6 a 3. Eso se llama reducción, ¿no? Hay un juego de 3 electrones, pero los átomos son de 2 a 2, entonces en realidad hay 3 por 2, 6 electrones, ¿no? 3 es la reducción, ¿no? De 6 a 3, pero hay 2 átomos aquí y aquí también. ¿Eso qué significa? Que los átomos que están en juego son 2. Si cada átomo tiene 3, entonces 2 átomos tendrán 6. En el caso del agua oxigenada, aquí, ¿no?
está con -1 y pasa a 0, se llama oxidación. La carga aumenta, ¿no? La carga aumenta. Hay un electrón en juego. De -1 a 0 es un electrón en juego. Pero también es de 2 a 2 la cosa, ¿no? Dos átomos aquí forman 2 átomos acá. Entonces serían por 2, ¿no? Por 2. Y esto nos va a salir 2 electrones. Ahora hay la posibilidad también de, si estos son pares, simplificar, ¿verdad? Para hacerlo más simple. Ya, yo les aconsejaba o les aconsejo simplificar al final. Pero también en algunos casos también se puede simplificar al principio, ¿no? Aunque yo soy más de la parte segura, simplificar al final. Pero a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a simplificar ahorita, porque son pares, ¿no? ¿Ya? Vamos a simplificar. Mitad 1, mitad 3. Entonces, el 1 y el 3 son nuestros números clave para igualar. ¿Ya? ¿Está bien? El 1 y el 3 son nuestros números claves para igualar. El 3 proviene del oxígeno, o perdón, del cromo, hay que colocarse el oxígeno, y el 1 proviene del oxígeno, hay que colocárselo al cromo. Pero ahora hay que preguntarse, ¿dónde me conviene colocar? ¿En el lado de los productos o en el lado de los reactivos? ¿No? A ver, vamos a intentar colocar en el lado de los reactivos. ¿Sí? En el lado de los reactivos. Vamos a poner entonces 1 aquí, aunque el 1 debería sobreentender. Y vamos a colocar 3 aquí. ¿Ya? Y aquí también, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. 3 y 1. ¿Ya? A ver, empezaremos a igualar. Primero el elemento que se oxida y se reduce. Pero justamente el elemento que se oxida es el oxígeno, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso siempre hay que dejarlo para el final. Entonces, igualemos el cromo. El cromo ya está igualado, ¿no? Ya está igualado el cromo. Entonces, ya nos tocaría el metal y el no metal. El primero, el metal, el potasio. 2 potasios en el primer miembro, aquí fíjense, ¿no? Y aquí también 2 potasios. El azufre ahora. Vean, vamos con el azufre. Aquí yo tengo 3 por 1, 3. Más 1 por 1, 4. 4 azufres, ¿sí? Tendría 4 azufres en el segundo miembro. Entonces aquí colocamos un 4. Listo. Ahora el oxígeno y el hidrógeno. A ver, empecemos primero por el hidrógeno, puesto que el oxígeno era el que se debía igualar al principio. Pero según la regla, el oxígeno debería estar al final, ¿no? Ahora vamos con el hidrógeno. Creo que el hidrógeno ya podemos igualarlo, ¿no? 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 8 más 6, 12. Entonces aquí colocamos un 6. 6 por 2, 12. Ahora la prueba de fuego. La prueba del oxígeno, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver si se iguala. 7, ¿no? Más 3 por 2, 6. 4 por 4, 16. ¿No? Ahí está. 16 más 6 es 22. Más 9, 29 oxígenos. Veamos si hay 29 en el otro lado. 4 por 3, 12. Aquí. ¿No? Aquí. 4 por 3, 12. Más. En el sulfato de potasio, 1 por 4, 4. Aquí. Más. En el lado jóvenes del agua. 6 por 1, 6. En el caso del oxígeno. ¿No? Sería 3 por 2, 6. A ver, ¿cuándo me va a salir esto?
Me va a salir 28. 28. Me está sobrando entonces un oxígeno. No sé que hayamos hecho algo mal, ¿no? Sí, a ver, revisemos, ¿no? Por eso es importante saber en dónde se va a empezar a igualar. A ver, aquí eran 7 nomás. Perfecto. En el lado del dicromato. 6, 4 por 4, 16. ¿No? Ese 7 está molestando ahí, ¿no? Sí, este 7 de aquí. Ahí está. La fórmula está bien escrita por si acaso. ¿No? Ya, a ver aquí, ¿qué podríamos alterar entonces? La cantidad 3 por 2, 6 más. Ah, ya. Creo que nos hemos equivocado en los hidrógenos, ¿no? Sí, yo creo que me equivoqué. Porque miren, aquí tenemos 3 por 2, 6, ¿no? Más 4 por 2, 8. 8 más 6 son 14. 14 hidrógenos. 14 hidrógenos. Y ahí estaba la equivocación. ¿Ya? A ver, vamos a corregirlo todo esto. Vamos a borrar todo esto. Ya, entonces fíjense, los hidrógenos, ¿no? Aquí tenemos 3 por 2, 6, 4 por 2, 8. 6 más 8 me da 14. Aquí entonces tendría que colocar un 7, ¿no? Vamos a borrar esto. No sé si llega a ver la borrada hasta allá. Sí llega, ¿no? Entonces 7. Ahí está, 7 por 2, 14. Ahora les apuesto que los oxígenos ya están igualados, ¿no? Veamos, miren, en esto 7 más 6 más 16. 29. ¿No? Aquí tenemos 12, 4, 7, 6. ¿No? Esto me va a dar 29 también. Ahora sí, ya está igualado. ¿No? Ya está igualado. Hubo una pequeña confusión. Por eso también hay que ser detallista. ¿No? ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa sería mi reacción química debidamente igualada. ¿No? Ya se comprueba de que todo está bien. Y además, no se puede simplificar más. ¿No? No se puede simplificar. Esos serían los coeficientes. ¿De acuerdo? Ya, continuemos, jóvenes. Entonces, una vez igualada la reacción, podemos continuar, ¿no? ¿Sí? Miren, entonces ahí tenemos nuestra reacción química igualada. Está bien, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho. 7 agua, 3 oxígenos, ¿no? Ahí está. Entonces, esos coeficientes son los que obtuvimos ahorita, ¿no? Podemos comprobarlo, ¿no? 4 ácidos sulfúricos, por ejemplo. 4 ácidos sulfúricos. 7 aguas acá, 7 aguas. 3 oxígenos, 3 oxígenos. Un dicromato de potasio, un dicromato de potasio. Entonces, está igualado. ¿Ya? Continuamos. Ahora miren, ¿qué reactivos tenemos? Aquí está, ¿no? Miren, tenemos, dice, 21 gramos de dicromato de potasio. Me lo voy a marcar acá, ¿no? Esta es nuestra pluma. Aquí está. Este es un reactivo. 21 gramos. Luego tenemos 15 mililitros de ácido que contiene ácido sulfúrico, ¿no? Aquí está. Con estas características, ¿no? Ahí está. Esos son dos reactivos. ¿Ya? No me dice cuánta agua oxigenada hay, pero se sobreentiende que es suficiente cantidad. Entonces, el dilema está en determinar entre el dicromato de potasio, que es este, y el ácido sulfúrico, ¿cuál de los dos es el reactivo límite? Como no me da ningún dato para el agua oxigenada, entonces supongo que esto hay suficiente. Y entonces nunca va a ser reactivo límite. Hay suficiente cantidad de agua oxigenada, puesto que no me dice hay tal cantidad de agua oxigenada, ¿no? Entonces el dilema, como les decía, es determinar entre el dicromato de potasio y el oxígeno, ¿cuál de los dos
es el reactivo limitante? ¿No? ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿De acuerdo? Esos 21 gramos de dicromato de potasio o esos 15 mililitros de ácido sulfúrico. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿No? Y una vez que se obtiene el reactivo limitante, ¿no? Ya sabemos que el reactivo limitante va a determinar la cantidad de productos y uno de los productos es el oxígeno, ¿no? Porque se obtiene, dice, 3 litros de oxígeno medido en estas condiciones. Ya, ahora vamos a borrar esto. Estos garabatillos. Ahí está, ¿no? La reacción química debidamente igualada. Las masas de los reactivos son los 21 gramos, ¿no? Aquí está de dicromato de potasio. Y la masa de ácido sulfúrico. Pero la masa de ácido sulfúrico yo ya la tengo calculada directamente acá. ¿No? Pero ¿de dónde cómo saco yo este cálculo? A ver, vamos a nuestro pizarrón, ¿no? ¿Sí? Miren, aquí dice, tenemos 15 mililitros de solución que tiene esta densidad y 98 pureza en ácido sulfúrico. Ahí está. Esta es la cantidad de ácido sulfúrico. Ya, entonces vamos a la pizarra. ¿De acuerdo? Aquí. Ya, miren, entonces, ¿qué tenemos? Lo vamos a notar aquí. Un volumen de ácido. 15 mililitros. Pero aquí en estos 15 mililitros tiene una densidad de 1.84 gramos por mililitro, ¿no? Y tiene una pureza de 98%. ¿No? Entonces, estos 15 mililitros de ácido sulfúrico no es puro. Tiene agua, supongo que, bueno, sí en realidad es agua, pero el 98% es ácido sulfúrico. Tiene 2% de agua y 98% de ácido sulfúrico. Y nos da densidad, ¿por qué? Porque el ácido sulfúrico es líquido, pero la masa generalmente, ¿no? Cuando nos dan la masa directamente es que es un sólido. Y si nos da volumen, es un líquido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obtener la masa de ácido que hay con ayuda de la densidad, ¿no? Mira, entonces la masa de ácido es la densidad por el volumen del ácido. La densidad 1.84 gramos mililitro por el volumen 15 mililitros. Y esto nos va a dar la masa de ácido, ¿no? A ver, ¿dónde está la calculadora? 27,6 gramos. Sí. Muy bien, gracias. Ahí está. 27,6 gramos de ácido, ¿no? Pero en estos 27,6 gramos de ácido, 98 es ácido sulfúrico. ¿Esto qué significa? Que la fracción es 0,98, ¿no? Ahora sí, puedo decir que la masa de ácido, mejor si lo noto bien, ¿no? La masa ahora de ácido sulfúrico puro, esto es en general, ¿no? Con agua, con todo. Pero la masa de ácido sulfúrico puro es la fracción del ácido por la masa de ácido. ¿Esto viene de dónde? Del concepto de fracción o de porcentaje en peso también. De ahí viene, ¿no? 0,98 por 27,6 gramos. Y esto sale 27,05 gramos, pero ahora de ácido sulfúrico puro. Ahí está. Este cálculo es básico. Ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Miren, vamos a explicar de nuevo. Yo tengo que usar 15 mililitros, dice, de ácido sulfúrico, de una solución de ácido sulfúrico, que tiene una densidad de 1,84 y tiene 98% de pureza. ¿Ya? Pero esos 15 mililitros, ¿cuánto pesan? Pesan 27,6 gramos.
Ahí está, esa es la masa del ácido sulfúrico. Pero estos 27,6 no vienen puros, no viene solamente ácido sulfúrico, viene mezcladito con agua. El 98% es ácido sulfúrico puro y el 2% es agua. A mí no me interesa la cantidad de agua porque el agua no participa como reactivo. Entonces, acordándome del concepto, ¿no? De fracción. Aquí está el concepto de fracción. Si el porcentaje es 98%, mi fracción es 0,98. Entonces, la masa de ácido sulfúrico va a ser igual a mi fracción por la masa del ácido. También el mismo resultado puedo obtener si yo trabajo con porcentaje masa, lo mismo. Entonces, 0,98 por la masa de ácido. Entonces, el 98% había sido 27,05 gramos de ácido sulfúrico. ¿Y cuánto me falta? Me falta 0,55, ¿no? Porque miren, si esto es ácido y esto es el total, ¿cuánto me falta? 0,55. Y ese 0,55 es el 2% que en realidad es agua. Este dato es el que me interesa a mí. 27,05. Entonces, fíjense, tengo 21 gramos de dicromato de potasio y 27,05 gramos de ácido sulfúrico. De ahí sale, ¿no? Entonces, fíjense, si vuelvo aquí a la diapositiva, me sale que la masa de ácido sulfúrico disponible es 27,05 gramos de ácido sulfúrico. Y miren, lo mismo que hemos hecho, ¿no? Densidad por volumen por su fracción, ¿no? Densidad por volumen por fracción. Y en realidad es eso, ¿no? Y en realidad es eso, porque si volvemos a esta fórmula que estamos viendo acá, ¿no? Esta aquí, la masa de ácido, ¿no? La masa de ácido dice que es igual a la fracción, ¿por quién? Por la masa de ácido. Pero la masa de ácido es densidad por el volumen del ácido, ¿no? Densidad por el volumen del ácido. En otras palabras, 0,98 por 1,84 por 15. Y esto me da 27,05 gramos. Lo mismo que acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo lo he hecho entonces directamente, pero sepan de dónde salió. Salió de ahí. Entonces, en resumen, ¿qué tengo hasta aquí? Tengo 21 gramos de dicromato de potasio y 27,05 gramos de ácido sulfúrico. Ahora, la pregunta es, entre estos dos, ¿no? Entre estas dos sustancias, ¿cuál es el reactivo límite? ¿Este o este otro? Tengan en cuenta que la relación estequiométrica viene de aquí, ¿no? Un mol de dicromato de potasio necesita 4 moles de ácido sulfúrico. Ahora, ¿será que si yo tengo 21 gramos de dicromato de potasio y 27 de ácido sulfúrico, ¿cuál de estos dos reactivos va a sobrar? Tengo que hacer una comparación, ¿no? La relación estequiométrica me la da la reacción química. Pero ahora yo tengo que comprobarlo ¿no? También tengo que comparar con los datos que me da el ejercicio, ¿no? La relación estequiométrica, ahí está, ¿no? Un mol de dicromato de potasio requiere 4 moles de ácido. ¿Es dónde salió? De la reacción química, de aquí, ¿no? De aquí salió, de la reacción química. Ahora, ¿qué hacemos? Trabajamos con las masas molares. El potasio vale 39. El cromo, no me acuerdo, pero ahorita nos fijamos. No, aquí yo tengo mi tabla periódica, un ratín, cojones. El cromo tiene un valor de, aquí está, 52, ¿no? Entonces dice, el potasio es 39, por 2, 78. Más el cromo, habíamos dicho que es 52, 52 por 2, ¿no? 108, ¿no? Más 7 por 16, porque hay 16, o digo 7 oxígeno. 200
294. ¿No? A ver, vamos a revisar un ratito. 52 por 2. Ah, ya, no había así 108. 104. Más 78 más 7 por 16. 294. Excelente. Ahí está. Esa es la masa molar del dicromato de potasio. Y el ácido sulfúrico es 98, ¿no? El azufre vale 32. Más 64 de los oxígenos serían 96. Más 2 hidrógenos, 98. 98 por 4, porque hay un coeficiente estequiométrico adelante, ¿no? Aquí este coeficiente estequiométrico 4. El que aparece acá. Entonces 4 por 98. Y eso nos da 392. Esta es la relación estequiométrica masa a masa, ¿no? ¿Esto qué significa? Que 294 gramos de dicromato de potasio requieren exactamente, ni más ni menos, ¿no? 392 gramos de ácido sulfúrico. ¿Ok? Ahora miren lo que tengo aquí. 21 gramos de dicromato de potasio. ¿Cuánto de ácido sulfúrico requiere? ¿Será que esta cantidad de ácido sulfúrico es menor a lo que se requiere? ¿O me va a sobrar o es exactamente igual? Hay esas tres posibilidades, ¿no? Entonces, yo tengo que escoger con cuál de los dos trabajar. O sea, ¿cuál de estos dos datos, o el dicromato o el ácido sulfúrico, tomar como dato de partida para poder obtener el otro reactivo y comparar? Así a simple vista puede ser que no se note, ¿no? Una relación de 294 a 392 o 21 a 27,05. Puede ser que no sea tan evidente, pero a ver, ¿cómo vamos a hacer? Calculando nomás, para estar seguros, ¿no? Así a simple vista, por simple inspección, yo sé que quizás hay algunos que tienen una agilidad de mente que lo pueden ir ahí mirando nomás cuál es el reactivo limitante. Pero vamos por lo seguro, que es calculando. Si nos basamos como dato de partida en el ácido sulfúrico, es decir, tomar esto como dato, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto dicromato de potasio requieren los 27,05 gramos de ácido sulfúrico? Ahí está. Entonces, tomo como dato de partida el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, la masa de dicromato que se requiere en base a la cantidad de ácido sulfúrico. Y aquí está la proporción estequiométrica, ¿no? Esta es la que vamos a trabajar, ¿no? Esta es la que nos interesa. ¿Ya? Ahí está. Entonces, fíjense. 294 gramos de dicromato de potasio requieren 392 gramos de ácido sulfúrico. Entonces simplificamos esto con esto y obtenemos de que la cantidad de dicromato que se requiere para que todo el ácido se consuma es de 20,29. Pero ¿cuánto de dicromato tenemos, jóvenes? 21. Si todo el ácido requiere 20,29 y hay 21, entonces ¿qué me va a sobrar? Dicromato. ¿No? ¿Sí o no? Me va a sobrar dicromato. Ahora sí yo ya puedo comparar, ¿no? Sí, la cantidad requerida es 20,29. Sin embargo, tengo 21. Ahí vamos a borrar los garabatos, ¿no? Sí. Ahí está, ¿no? Entonces, acuérdense lo que les dije, ¿no? Voy a volver a explicar. Yo tengo que hacer la comparación entre este dato y este dato. Son dos reactivos, ¿no? Por lo tanto, uno de los dos se puede acabar primero. ¿Cuál se acabará primero? No sabemos. Por simple inspección no se puede. Tengo que entonces escoger o el dicromato o el ácido sulfúrico. Aquí hemos elegido trabajar con el ácido sulfúrico, pero también se podía haber elegido el dicromato. Entonces la pregunta es, estos 27,05 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuánto dicromato de potasio requiere en base a esta relación estequiométrica? Entonces, miren, la masa de dicromato que se requiere para consumir los 27,05 gramos de ácido sulfúrico se trabaja en base a la proporción que nos da la estequiometría. Esto se cancela y aquí se obtiene de que esto me da 20,26, si no me equivoco.
Ahí está, ¿no? 20,26. ¿No? Entonces, para que todo este ácido se consuma y no me sobre nada de ácido, se requiere 20,26 gramos de dicromato de potasio. ¿No? 29, digamos, ¿no? ¿Ya? Para no pelarle, ya que está ahí el resultado. 29. ¿Está bien? Esa es la cantidad que requerimos de dicromato de potasio. Pero ahora preguntémonos, ¿cuánto hay de dicromato? En realidad hay 21. Si esto es lo que requiero y hay más de lo que yo necesito, entonces me va a sobrar dicromato de potasio. Conclusión. ¿Cuál es el reactivo limitante? El ácido sulfúrico. ¿Ya? Esa es la conclusión. El reactivo limitante sería el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque me va a sobrar dicromato de potasio. Si me sobra dicromato de potasio, entonces obligatoriamente el otro reactivo es el reactivo limitante. ¿Ya? ¿Y por qué no decimos nada del agua oxigenada? Si no nos dice nada del ejercicio, se sobreentiende que hay suficiente cantidad. Porque también me pudo haber dado una masa de agua oxigenada, ¿no? ¿Ya? Entonces yo tuviera que haber comparado de 2 en 2 y ir eliminando hasta llegar al reactivo limitante. Entonces es crucial también determinar cuál es el reactivo limitante. Y todos los cálculos se hacen en base al reactivo limitante. O sea, todos los cálculos los vamos a hacer en base al ácido sulfúrico. Ya la cantidad de cromato no nos va a importar. ¿Ya? Todos los cálculos en base al ácido sulfúrico. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Miren, por deducción, entonces, para consumir todo el ácido sulfúrico se requieren 20-29 de dicromato. En cambio, hay disponibles 21 gramos. Hay más. Entonces, me va a sobrar dicromato. Si me sobra dicromato, el dicromato es el reactivo en exceso. Y por lo tanto, la otra sustancia, el ácido sulfúrico, es el reactivo limitante. ¿Ya? Entonces, miren, todo se hace en base al ácido sulfúrico. ¿Qué me preguntaba este ejercicio? A ver, volvamos a las preguntas. El reactivo limitante. Aquí está, ya hemos resuelto esto. Ahora, el inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? El rendimiento de la reacción, me dice. ¿No? El rendimiento mide la cantidad de reactivo limitante que reacciona. ¿No? Ustedes saben que, jóvenes, si todo el reactivo limitante se consume, es decir, todo el ácido se consume y no me sobra nada de ácido sulfúrico, significa que el rendimiento es 100%. Pero muchas veces los reactivos no llegan a consumirse, por más que haya en exceso o que sobren, ¿no? Por muchas razones, ¿no? ¿Ya? Hay reacciones hay factores macroscópicos y factores microscópicos que hacen, por ejemplo, que una reacción no llegue a completarse, es decir, que no llegue a tener un rendimiento del 100%, ¿no? Los factores microscópicos, por ejemplo, son las probabilidades de que, ¿no? A ver si tengo aquí mi reacción. Las probabilidades de que una molécula de dicromato de potasio se junte justamente con 3 moléculas de agua oxigenada y, caramba, qué coincidencia, también se junten con 4 moléculas de ácido sulfúrico para que ocurra la reacción, ¿no? Esa situación puede ser un poco complicada, ¿no? Especialmente si la cantidad de estas sustancias escasea, porque casi cuando la reacción está por finalizar, la cantidad de reactivos es muy poca. O sea, cuesta conseguir dicromato de potasio, aunque existe, cuesta conseguir agua oxigenada, aunque hay todavía, y cuesta conseguir ácido sulfúrico, aunque todavía exista. El detalle es cómo juntamos 1, 3 y 4. Eso es cuestión de probabilidad estadística. Otras jóvenes es de que, a ver, imagínense que nos sacamos la lotería y juntamos 1, 3 y 4. Ahora de que exista la suficiente interacción para que exista la reacción, ¿no? ¿No? ¿Me entienden, no? O sea, puede ser que por más que exista 1 del primero, 3 del segundo y 4 del tercero, aún así no se dé la reacción
¿Por qué? Porque puede ser que las moléculas no estén orientadas, geométricamente hablando, para que las moléculas interactúen entre sí y se forme la reacción. Esa es una. Eso es microscópicamente. Macroscópicamente es que las condiciones termodinámicas no sean las apropiadas. La presión quizás, la temperatura o la presencia de reacciones no deseadas. Otro tipo de reacciones, ¿no? ¿Ya? Otro tipo de reacciones. Puede llegar a suceder que se formen reacciones indeseadas paralelas. Entonces es por eso que muchas veces los reactivos no llegan a consumirse en su totalidad. Es decir, el rendimiento generalmente en la realidad no es 100%. Sería ideal, obviamente, que todo el ácido sulfúrico se consuma en función a esta reacción y ahí se tuviese un rendimiento de 100. ¿Cómo voy a medir el rendimiento? Ya sé que el ácido sulfúrico es el reactivo limitante. Y en esta reacción se ha producido oxígeno. Entonces yo voy a comparar cuánto oxígeno se ha producido en función a la cantidad de ácido sulfúrico que tengo disponible. ¿Sí? Esta cantidad de oxígeno se ha formado obligatoriamente porque cierta cantidad de ácido sulfúrico ha reaccionado. Entonces yo voy a ver cuánto ácido sulfúrico se ha sacrificado para producir este oxígeno y compararlo con lo que se tiene al inicio y de esa manera calcular el rendimiento. ¿Ya? De esa manera calcular el rendimiento. Entonces, miren, la cantidad de oxígeno que me da, me dice que la cantidad de oxígeno, aquí está, ¿no? Obteniendo, se dice, ¿no? 3 litros de oxígeno medidos a 30 y 900. Entonces, yo voy a obtener los moles de oxígeno que se han obtenido. Con la ecuación de estado, ¿no? Porque se trata de un gas, el oxígeno es un gas. Presión por volumen sobre RT, despejando la ecuación de estado. La presión, mucho cuidado, tengo que llevarla a atmósferas. Es decir, 900 tengo que dividirlo entre 760. El volumen 3 litros, acuérdense. R es una constante que nunca cambia, 0,082. Y la temperatura, los 30 grados centígrados, miren, hay que llevarlo a Kelvin obligatoriamente. 30 más 273.15, 303,15. Calculando, obtengo que los moles de oxígeno que se han producido es 0,143 moles, ¿ya? Ahí está. Esta es la cantidad de oxígeno que se ha producido. Ahora la pregunta es, ¿qué cantidad de ácido tuvo que estar involucrado? ¿Qué cantidad de ácido se sacrificó para producir esta cantidad de oxígeno? Entonces ahí está. En función a la reacción química también, la cantidad de ácido que se sacrificó para producir, ¿no? 0,143 moles de oxígeno, ¿no? Y miren, aquí tenemos una relación estequiométrica. ¿De dónde salió eso? De la reacción química. 4 moles de ácido sulfúrico producen 3 moles de oxígeno. Pero 4 moles de ácido sulfúrico es 392 gramos. Fíjense aquí abajo, ¿no? ¿Está bien? 4 moles de ácido sulfúrico es 392 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, 392 gramos de ácido sulfúrico son capaces de producir 3 moles de oxígeno. Y aquí está eso. 392 gramos de ácido sulfúrico produce 3 moles de oxígeno. Entonces, fíjense que la relación aquí está de mol a masa, ¿no? Entonces, los moles se cancelan, ¿no? Los moles se cancelan, jóvenes. Y se obtiene los gramos. Aquí está, este mol se cancela con esto. Y obtenemos de que la cantidad de ácido sulfúrico que se sacrificó es de 18,67. ¿No? Pero ¿cuánto de ácido sulfúrico teníamos al inicio? Si esto es lo que realmente ha reaccionado. ¿Por qué? Porque esto ha producido los 3 litros de oxígeno. ¿Cuánto había de ácido al principio? Entonces tenemos que comparar con lo que había al principio. 27,05. Esto es lo que había al inicio. Pero han reaccionado 18,67. ¿No? Miren lo que nos dice este cálculo. Habían 27 y algo de ácido sulfúrico.
Pero de los 27 han reaccionado 18,67 gramos apenas. Entonces el rendimiento, acuérdense de la fórmula de rendimiento, ¿a qué era igual? Ya podemos calcular el rendimiento. Ahí está, la masa de ácido sulfúrico que reacciona, que es esto, sobre la masa de ácido sulfúrico inicial. Todo se hace en base al reactivo limitante, ¿no? Por 100. Ahí está, esto es lo que realmente ha reaccionado, porque esto es lo que ha producido el oxígeno y esto es lo que había disponible, ¿no? Lo que había disponible. No reacciona todo por esas razones que ya les expliqué. Por lo tanto, para llevarlo a base 100, se multiplica, ¿ya? Por 100 y se obtiene 69,04%. Entonces, el rendimiento de la reacción es 69%. ¿Ya? Y con esto terminamos este ejercicio. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, jóvenes. Ya, jóvenes, este también es un ejemplo que va a caer en los exámenes. Así que este sí o sí va a caer en los exámenes, ¿ya? Por eso les pido su especial atención. ¿Sí? Es un ejercicio de reacciones paralelas. Cuando hablamos de reacciones paralelas, estamos hablando de varias reacciones. También se las llama reacciones competitivas. ¿Ya? También se las llama reacciones competitivas. Y si ustedes van a llevar balance de materia en físico-química, van a ver que este tipo de ejercicios es muy común. Por eso es que en química también hay que darles alguna introducción sobre esto. ¿Ya? Y si ustedes entienden bien el procedimiento, lo más probable es que cuando ya les toque más adelante en otra asignatura más complicada como físico-química, ya esto les sea conocido o familiar. Y eso espero también, ¿ya? Las reacciones paralelas. Miren, dice así, el GLP es una sigla, ¿no? Se llama gas licuado de petróleo, el gas de las garrafas, ¿no? Ya que muchos de nosotros todavía seguimos usando en Bolivia y en Santa Cruz la garrafa, ¿no? Cuando se acaba el gas, hay molesto, hay que sacar y ir a buscar gas para la cocina. Ese gas, ese hidrocarburo que está metido dentro de la garrafa, es una mezcla, jóvenes, de tres o dos hidrocarburos. En realidad puede tener 3, 4, pero los dominantes son el propano y el butano. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que dice, ¿no? El GLP es una mezcla. Aquí tenemos 3, dice, ¿no? Es una mezcla de 35% de propano, 55% de butano y 10% de pentano. ¿Ya? ¿De acuerdo? Aunque el GLP normalmente solamente está compuesto de propano y butano, pero puede ser que tenga trazas de pentano. En este caso dice que es 35 de propano, 55 de butano y 10% de pentano, 3 hidrocarburos. Estos porcentajes son molares o volumen. Acuérdense que para gases el porcentaje molar es lo mismo que decir porcentaje en volumen, porque son gases los tres, o están en estado gaseoso por último, ¿no? ¿Ya? Por eso dice en volumen. Y dice, se emplea para producir energía en un horno de combustión. ¿No? Para producir energía en un horno de combustión, es decir, se quema. ¿No? ¿Por qué se queman estos hidrocarburos? Porque reaccionan con el oxígeno del aire. Cuando ustedes encienden su cocina y se enciende la llama, el fuego, esa es una reacción de combustión donde el gas está quemándose y está reaccionando con el oxígeno del aire, ¿no? Ahí está, entonces dice, ¿no? Este GLP se emplea para producir calor en un horno de combustión. Es energía el calor, ¿no? Entonces, donde el aire ingresa con 25% de exceso. Es decir, está entrando suficiente aire que contiene oxígeno, ¿no? Para hacer que la reacción tienda a un rendimiento de 100%. Con eso aseguramos justamente que la reacción tienda a 100%. Como aquí no me dice nada de eso, entonces vamos a suponer que la reacción es 100%.
Por eso es que estamos colocando un exceso de aire que contiene oxígeno, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, fíjense, quiero que entiendan bien esta parte, ¿no? Si quieren podemos hacer un dibujito. Entonces, fíjense, lo que podemos hacer es dibujar un horno, si quieren, ¿no? Algo así por el estilo. ¿Ya? Hay un horno. Este dibujo es aproximado, jóvenes, por favor, ¿ya? Esto aparenta ser un horno, donde tenemos aquí una chimenea, ¿no? Ahí está una chimenea. Parece un horno de pollos broaster, ¿no? O digo, a la brasa, parecido. Y en la industria, jóvenes, los hornos industriales son muy parecidos a eso. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y tenemos aquí una corriente por donde ingresa el gas. ¿Ya? El gas ingresa por una tubería, si quieren, ¿no? Y entra al horno. Y aquí abajo tenemos un quemador. ¿Sí? Tenemos un quemador. Y el aire, jóvenes, entra por los laterales. Pero lo que nos interesa del aire solo es el oxígeno. El aire, acuérdense que es una mezcla de 3 gases, ¿no? ¿Ya? El aire es una mezcla de 3 gases. Y aquí hay como una especie de ventilaciones por donde el aire ingresa, ¿sí? Como una especie de persianas, ¿no? Por ahí ingresa el aire, ¿no? Ya, ahí está. Y por aquí arriba, jóvenes, salen los gases de combustión en la chimenea, ¿no? El humo, todo lo que ustedes quieran sale por arriba, los gases de combustión. Ahí está, ¿no? Los productos de la reacción. Ahí está, más o menos sería un esquema así. Ya aquí entra el aire. Pero este aire que tiene nitrógeno, oxígeno y argón. Y aquí entra el GLP, ¿no? ¿Qué tiene? Propano, ¿no? Butano y pentano. Y arriba, ¿qué salen? Los gases de combustión. Sale dióxido de carbono, agua. Ahorita vamos a ver en las reacciones. Sale el oxígeno en exceso, porque entra aire en exceso. El nitrógeno del aire y el argón del aire, ¿no? ¿Sí? Estos son los gases de combustión o los gases de chimenea. Y aquí se produce la reacción química, ¿no? Ahí está. Ese más o menos sería un esquema, ¿no? Y este horno, jóvenes, se parece mucho a muchas máquinas que hay en la industria. Incluso hasta un ser vivo se parece, ¿no? Una persona, por ejemplo, ¿qué hace una persona? Aspira aire, ¿no? Respira aire, ¿no? ¿Y qué hace con el aire? Retiene el oxígeno, ¿no? Retiene el oxígeno. Porque a nosotros solo nos interesa el oxígeno, el aire. El nitrógeno y el argón son gases de compañía nomás. Más bien que el nitrógeno es inerte y el argón también es inerte. Y el único componente en el aire que nos ayuda para la vida es el oxígeno. Entonces ingresa a los pulmones, la hemoglobina atrapa el oxígeno y lo reparte a todo el organismo para producir energía, igual que en un horno. Y esa energía, ¿no? Sirve, por ejemplo, para mover los músculos, para caminar, ¿no? Para trabajar, para hacer ejercicio. También sirve para pensar, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué quemamos en nuestro interior? Quemamos los nutrientes, ¿no? Los hidratos de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces los hidratos de carbono reaccionan con el oxígeno, como el GLP reacciona con el oxígeno.
¿Y qué produce esta reacción? Produce gases de combustión. Entonces, cuando nosotros inhalamos, metemos aire, nitrógeno y argón. Y cuando exhalamos, ¿qué botamos? El nitrógeno y el argón, que son gases de compañía, que entraron, se dieron un paseíto por los pulmones y salieron. Pero también sale el dióxido de carbono en la exhalación de la respiración, vapor de agua, y el oxígeno que a lo mejor no pudo atraparse en los alvéolos pulmonares, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces un ser humano es como un horno de combustión. Otra máquina que existe en la industria puede ser un motor. El motor, por ejemplo, de un automóvil de gas natural. ¿Qué hace? Utiliza gas natural que tiene hidrocarburos, ¿no? Pasa el cilindro al carburador y en el carburador se mezcla con el aire y ese aire entra acompañado con argón, con nitrógeno, el oxígeno. Dentro de los cilindros, dentro del pistón y el motor se produce la reacción química que produce energía para mover el motor y calor. ¿Y qué sale por los gases por el caño de escape del automóvil? Es humingo que sale por el caño de escape. Por ahí sale dióxido de carbono, sale agua, sale oxígeno que a lo mejor no ha reaccionado, el oxígeno en exceso, y sale nitrógeno y argón. El nitrógeno y el argón entonces entran, se dan un paseíto y salen, no participan de la reacción. Entonces hay muchos sistemas jóvenes en la industria o donde quieran ustedes ver que utilizan este mismo esquema para generar energía. ¿Ya? Esto solo es para que entiendan, ¿no? Porque en realidad el procedimiento para resolver ya es el que les voy a mostrar enseguida. Si tienen alguna pregunta sobre esto, pueden hacer. Ahí está. Entonces, el GLP tiene propano, butano y pentano. Son los hidrocarburos, ¿no? Y estos se queman con el oxígeno del aire. Ahí está, fíjense. Esta es la reacción de combustión del propano. La primera, ¿no? Reacciona con el oxígeno y ¿qué produce? Dióxido de carbono y agua. Propano. El butano, de la misma manera. Reacciona con el oxígeno del aire, produce dióxido de carbono y agua. Y el pentano igual. Estas son nuestras tres reacciones. Y son paralelas porque las tres reacciones se producen simultáneamente. Y el propano, el butano y el pentano compiten por el oxígeno, ¿no? El oxígeno tiene que ser suficiente para los tres. Pero como está entrando un 25% de exceso, entonces hay suficiente oxígeno para los tres. Y eso que me va a asegurar que la mayor parte del propano, butano y pentano se consuman. Es decir, que vamos a suponer que el rendimiento es 100% y no me va a quedar nada de propano al final, nada de butano ni nada de pentano. ¿Por qué? Porque hay suficiente oxígeno en exceso. Hay 25%. ¿Ya? Ahora miren lo que me pide, ¿no? Calcular, dice, ¿no? El volumen de aire necesario. Acuérdense que el aire no es oxígeno, ¿no? El aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y argón. Entonces, ¿qué volumen de aire medido en litros a estas condiciones? 45 grados y 850 mililitros de mercurio son necesarios para quemar 0,25 kilogramos de GLP. Ahí está, ¿no? Miren, el GLP es esta mezcla de estos tres y tengo 0,25 kilogramos de estos hidrocarburos. En estas proporciones, 35, 55 y 10. Esas son las proporciones. Pesando, tengo 250 gramos de GLP o 0,25 kilos. Esto solo hace uso del oxígeno del aire, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el aire entra al quemador entero. No es que el quemador tiene un filtro donde solo deja entrar el oxígeno, no, entra todo. Todo el aire entra completo, ¿no? Y el nitrógeno y el argón entran, por lo tanto también salen por la chimenea. Entonces, por eso dice, ¿cuánto aire necesitamos? ¿No? Para quemar 250 gramos de GLP. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, dice, ¿cuánto es la composición molar y en masa de los gases de combustión? ¿A qué se refiere? A los productos, ¿no? A ver, volvamos al esquema que hicimos, a este esquema. Estos son los gases de combustión. Por la chimenea, entonces me sale dióxido de carbono, agua, oxígeno, nitrógeno y argón. Entonces la pregunta es, ¿cuánto por ciento es dióxido de carbono? ¿Cuánto por ciento es agua? ¿Cuánto por ciento es oxígeno? ¿Cuánto por ciento es nitrógeno y argón? Y la sumatoria me tiene que dar 100%, obviamente.
Pero ese porcentaje nos pide molar y en peso o en masa, ¿no? De los gases de combustión, de los productos de la reacción. Miren que el nitrógeno y el argón no es que sean, no es que participan de la reacción, pero entran y salen, entonces forma parte de los gases de salida. ¿Ya? Igual ustedes cuando respiran el aire, aspiran el nitrógeno y el argón también, y eso entra hasta los pulmones. Y cuando exhalan, ese mismo nitrógeno y ese mismo argón salen. Entonces es un gas de acompañamiento nomás, ¿no? Bueno, listo. A ver, vamos a responder. Aquí yo quiero que tomen especial atención cómo vamos a hacer cuando tenemos varias reacciones en paralelo, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? ¿De acuerdo? Aquí la clave es tener una técnica adecuada. ¿Para qué? Para igualar estas tres reacciones paralelas, ¿ya? Estas tres reacciones paralelas. ¿Y saben cuál es la clave? Tomar en cuenta, jóvenes, las proporciones de cada componente. Por ejemplo, el propano es 35. Su fracción sería 0,35. El butano es 55. 0,55 entonces, ¿no? Ahí el lápiz me falla, ¿no? Parece un 8 eso. 0,55. Y el pentano, 0,10. Si sumamos todo esto me da 1. Ahí está, entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que multiplicar. Primero lo que tengo que hacer es igualar las reacciones químicas. Igualarlas. Ahorita vamos a explicar cómo. Y después tomar en cuenta sus proporciones. 35% de propano, 55% de butano y 10% de pentano. ¿Ya? Es muy importante tomar en cuenta esas proporciones. Ahorita vamos a mostrar el procedimiento. Ya, primero tenemos que igualar la reacción química, las reacciones, ¿no? Pero, ¿cómo? Colocando, jóvenes, de esta manera, ¿ya? Obligatoriamente. Vamos a borrar esto. Obligatoriamente, jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar para igualar la primera parte, ¿no? Obligatoriamente, jóvenes. Y colocar 1 acá. 1, 1 y 1. Sí o sí. No se puede poner otro número. Así es el procedimiento, por si acaso. Obligar a que los coeficientes del propano, butano y pentano sean 1. Sí o sí. No me sirve otro número. Y después acomodar como sea los demás coeficientes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tendría que ser sí o sí 3, aquí tendría que ser 4 y aquí 5. Para igualar el carbono. Para igualar el hidrógeno, 8, entonces 4. 10, 5. 12, 6. Ahí está, ¿no? Para igualar el oxígeno. Miren, aquí tenemos 3 por 2. Aquí, ¿no? 3 por 2, 6. Más 4, 12. Entonces aquí sería 6. 6 por 2, 12. ¿No? 3 por 2, 6. Ah, perdón, 5 nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Más 4 es 10. Entonces aquí solamente 5. Ahora sí, ¿no? En el caso de la segunda reacción, miren. 4 por 2, 8. Más 5 son 13. Y para hacer un 13 acá, no me queda más que poner 13 medios para la segunda reacción. 13 medios por 2 me va a dar 13. Miren que no es obligatorio colocar números enteros. Para el último, 5 por 2, 10, más 6, 16. Entonces, eso se soluciona con un 8. Ahí está. Pero nunca olviden colocar 1, 1, 1 ahí. No sirve ningún otro número, jóvenes, que no sea 1. En eso consiste el procedimiento. ¿Ya? En eso consiste el procedimiento. ¿Ya? Ahorita se van a dar por cuenta por qué es obligatorio poner 1, 1 y 1 ahí.
Una vez que he hecho esto, ya puedo multiplicar por su fracción a cada uno. ¿Sí? Ya puedo multiplicar por su fracción. Una vez que tengo esta parte, ¿no? ¿Ya? Es decir, multiplicar esto por 0,35, por 0,55 y esto por 0,1. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener la siguiente reacción. Para la primera. Miren cómo igualamos, ¿no? 1, 5, 3 y 4 y lo multiplicamos por 0,35. La segunda sería 1, 13 medios. 13 medios es 6,5. Por eso está 6,5 ahí. 4 y 5. La tercera, 1, 8, 5 y 6. Lo mismo que hicimos acá, ¿no? Ahí está, 1, 8, 5 y 6. Entonces, una vez que hemos hecho, multiplico cada reacción por su fracción. ¿Por qué? Porque hay 35% de propano, 55% de pentano y 10% de eh, pentano sería, ¿no? El otro sería butano. ¿Ya? Ahí está. Multiplicamos. Entonces, ¿qué obtenemos? Miren, obtenemos las siguientes reacciones. Todo, ¿no? 0,35 por 1, 0,35. 0,35 por 5, 1,75. 0,35 por 3, 1,05. Y 4 por 0,35, 1,4. Es decir, multiplico a todos los coeficientes. Lo mismo en la segunda reacción. 0,55 por 1 me va a dar 0,55. 6,5 por 0,55, 3,575. Acá. En el caso del CO2, 4 por 0,55, 2,20. Y 5 por 0,55, 2,75. Lo mismo hacemos con la tercera reacción, ¿no? 0,10 por 1, ¿ya? 0,10 por 1 me va a salir 0,10. A ver, espera un ratito, jóvenes, ¿ya? Me están llamando. Ya, jóvenes, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hemos hecho? Una vez que hemos igualado las reacciones químicas colocando uno y uno en los hidrocarburos, ya después multiplico cada reacción, todos los coeficientes, ¿no? Todos y cada uno de los coeficientes por su fracción de hidrocarburo. Por ejemplo, en el primero por 0,35, en el segundo por 0,55 y en el último por 0,10. Y obtenemos estas tres reacciones ya multiplicadas, ¿no? ¿Sí? Ya está todo multiplicado. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Y obtenemos esos resultados. ¿Qué hago ahora, jóvenes, a estas alturas? Lo que voy a hacer es sumar. Ahora sí, puedo sumar estas tres reacciones para obtener una solita y no estar trabajando con tres reacciones simultáneamente. ¿Ya? Puedo hacer una sumatoria ahora de estas reacciones. ¿No? Miren, una sumatoria. Porque el oxígeno es lo mismo, el dióxido de carbono es lo mismo y el agua es lo mismo. Entonces puedo sumarlas. Y aquí, fíjense, tengo una mezcla de 0,35 de propano con 0,55 de butano y 0,10 de pentano. A esta mezcla se llama GLP. Aquí está, lo hemos definido aquí. El GLP es una mezcla que tiene 0,35 de propano, 0,55 de butano y 0,10 de pentano. Ahí está. Entonces, en esta parte, esta sumatoria me va a dar al GLP. ¿Y cuánto me da 0,35 más 0,55 más 0,1? Me va a dar 1. 1, la suma de estos tres coeficientes. ¿Qué se llama esta mezcla? GLP. Y de oxígeno sumo, 1,75
más 0,370, más 3,575, más 0,8 que me dio, ¿no? De multiplicar aquí. La sumatoria total de esto me da 6,0125 de oxígeno. Sumando todos los dióxidos de carbono igual, ¿no? 1,05 más 2,20 más 0,5 me va a salir 3,75 de moles de dióxido de carbono. Lo mismo con el agua. Todo el agua, 1,40 más 2,75 más 0,60 me da todo el agua. Y miren, ¿qué he hecho? He resumido 3 reacciones químicas en una sola. ¿No? 3 reacciones químicas en una sola. Pero ahora, ¿qué tengo que considerar? El exceso, porque el aire, miren, ¿no? Un GLP, un mol de GLP, si quieren verlo así, precisa 6,0125 moles de oxígeno. No precisa ni más ni menos. Pero para asegurar que todo el GLP se consuma por problemas de rendimiento, ¿no? Es que tengo que introducir un 25% de exceso de oxígeno. O de aire, si quieren, que es lo mismo en realidad. ¿No? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, el 25% de exceso es 1,531. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿De dónde salió eso? Eso salió, si quieren, de hacer un cálculo. ¿No? Miren, 6. Voy a utilizar, si ustedes quieren, regla de 3. Aunque no me gusta mucho la regla de 3, ¿no? Ahí está, 6,125 moles de oxígeno representan el 100%, ¿no? El total. Pero yo necesito añadirle 25%, es el exceso. ¿Cuánto me sale esto? Me va a salir 6,125 por 25 entre 100. Y esto me va a salir 1,531 moles de oxígeno. Ahí está, esta cantidad de acá, ¿no? Esa es la cantidad en exceso, jóvenes, que está entrando de oxígeno, ¿ya? Pero como es exceso, este oxígeno entra y sale, ¿no? Obvio, tiene que entrar y tiene que salir, puesto que el GLP solo necesita esto, ¿no? Pero para mejorar la combustión y hacer que el rendimiento sea 100%, estoy aumentando este exceso de oxígeno, que obviamente va a asegurar que todo el GLP reaccione, pero me va a sobrar. Lo que entra es 1,535 el exceso y ese mismo exceso va a salir. Con esta cantidad total de oxígeno, ya puedo calcular la cantidad de nitrógeno y de argón que también entran, ¿no? No se olviden, jóvenes, que el aire siempre tiene las mismas proporciones de oxígeno, nitrógeno y argón, ¿no? De nitrógeno es 78% en molar, de oxígeno es 21%, ¿no? De oxígeno es 21%. Y de argón es 1%. Esto me da 100%. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la cantidad de nitrógeno? Con ayuda de estas proporciones, ¿no? Con ayuda de estas proporciones. Entonces, miren, la cantidad total de oxígeno, ¿cuánto sería? Sumemos, ¿no? 6,125 más 1,531 y me va a dar 7,6563. Redondeando. Esa es la cantidad de oxígeno total. Si quieren lo anotamos. Lo vamos a anotar si quieren, ¿no? La cantidad de oxígeno me va a dar 6, 5, 6, 7. ¿No? 7,656. Pero esto es el 21%. ¿No? Aquí está. ¿Cómo calculo la cantidad de nitrógeno? 78, ¿no? 78 será X. ¿Y esto cuánto me va a salir? Entonces sería por 78, se multiplica cruzado, ¿no? Entre 21. Por 78 entre 21. Y me da 28.438 redondeando, moles. Ahí está, de nitrógeno. Para el caso del argón, igual, ¿no?
Para el caso del argón, 7,656 es el 21%. Y el argón es el 1%. Y aquí también obtenemos 7,656 entre 21 por 1, ¿no? 0,36. 0,365 redondeando. Moles de argón. Entonces, aquí también está entrando 28,438 de nitrógeno y 0,365 moles de argón. ¿Ya? A ver, anótenlo y eso lo vamos a tener que anotar aquí. Ahí está, fíjense, estoy redondeando. 28,44 de nitrógeno. Aquí puse 28,438, ¿no? Y de argón 0,37 seguramente. 0,365. Ahí está, lo mismo, 0,365. Ahí lo vamos a borrar estos garabatos, pero sepan de dónde sale, ¿no? Todo esto está grabándose por si acaso. Ahí está, fíjense, ¿no? 6,125 más 1,535 es 7,656. Esto es el 21%. Y el 78% es 28,44. Pero como el nitrógeno no participa de la reacción, entra y sale. Como este oxígeno en exceso, porque el oxígeno en exceso me va a sobrar, entra y sale. El argón también no participa de la reacción. Y de la misma manera, haciendo cálculos, todo el oxígeno es 21 y el argón es 1%, entonces la cantidad de argón me da 0,365. Como no participa de la reacción, entra y sale. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo entonces? A esta reacción, a esta primera reacción abreviada, ¿no? A esta primera reacción abreviada, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy agregando el oxígeno en exceso. Este es el exceso de oxígeno, ¿no? Ahí está, este es el exceso de oxígeno. Y este es el nitrógeno y el argón de acompañamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer mi última suma. Mi última sumatoria. Tengo un GLP nomás. Y mira, aquí yo tengo una mezcla de oxígeno, nitrógeno y argón. Pero de oxígeno 21%, de nitrógeno 78% y de argón 1%. Y toda esa mezcla se llama aire. ¿Sí o no? Porque estas proporciones en porcentaje son las proporciones del aire. 21 de oxígeno, 78 de argón y 78 de nitrógeno y 1 de argón. Sumando todo eso, me dan los moles de aire, ¿no? Sumo 6,125, 1,531, 28,44 y 0,365 me va a salir 34 o 36,46 de aire. Y aquí también sumo, todo en el segundo miembro. El dióxido de carbono se mantiene, el agua se mantiene, pero miren, aquí tengo el oxígeno en exceso, el nitrógeno de acompañamiento y el argón de acompañamiento, ¿no? Entonces, esta reacción ya me dice demasiado. Con esta reacción yo voy a poder resolver fácilmente el problema. ¿De acuerdo? Porque ya me incluye todo, es una reacción global. ¿Ya? Es una reacción global que incluye todo. ¿Ya, jóvenes? Incluye todo. Y miren qué me dice. Me dice que un mol de GLP, para quemar un mol de GLP, necesito 36,46 moles de aire. Yo soy capaz de producirme 3,75 moles de dióxido de carbono, 4,75 moles de agua en estado gaseoso, 1,531 moles de oxígeno es lo que me sobra, porque hay exceso, 28,44 de moles de nitrógeno que entran y salen, no participan de la reacción, y 0,365 moles de aire que entran y salen también y no participan de la reacción, pero están incluidas en esta reacción global, ¿no? Y este básicamente es el resumen del proceso que ocurre en el horno. Entonces, miren qué hemos hecho. Hemos abreviado las tres reacciones, ¿no? En una sola, y además que hemos incluido los componentes de acompañamiento, ¿no? Los componentes de acompañamiento, ¿no? ¿Sí? Ya, jóvenes, que no es mucho. ¿Está bien? Esta reacción ya me ayuda y me resuelve ya de entrada muchos problemas, ¿no? En el examen ya esta reacción vale mucho también.
Ahora dirán, mira, con mucho trabajo para llegar a eso, pero lastimosamente es así. Y también, si se dan cuenta, no hemos resuelto ninguna pregunta hasta el momento, de las dos que nos plantea el ejercicio, ¿no? A ver, volvamos a retomar las preguntas, ¿sí? La primera pregunta. ¿Qué volumen de aire necesitamos? Medir nuestras condiciones para quemar 250 kilos de GLP. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar en cuenta esta relación, ¿no? La relación aire y GLP, ¿no? Aire a GLP. Un mol de GLP, ¿sí o no? Un mol de GLP requiere, ahí está, requiere 34,46 moles de aire. Ahí está mi proporción estequiométrica. Un mol de GLP requiere 36,46 moles de aire. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso quiero que se den cuenta aquí para resolver la primera pregunta. Porque me dice, ¿cuántos litros de aire se necesitan para quemar 0,25 kilos de GLP? ¿Cuánto aire para quemar GLP? ¿Ya? Miren, ¿cómo puedo obtener la masa molar del GLP? De muchas maneras, ¿no? Porque la relación que me da la estequiometría es, lo voy a anotar acá, ¿no? ¿Sí? Con amarillo mejor, ¿sí? La relación estequiométrica, ¿no? Un mol de GLP, 36 punto, ¿cuánto era? 46, ¿no? Mol de aire. Ahí está, esa es mi relación estequiométrica. Pero ¿qué datos yo tengo? Quiero obtener el volumen de aire, ¿no? Y tengo la masa de GLP, 250 gramos o 0,25 kilos, ¿no? Ahí está, entonces tengo aire, aquí está aire, y tengo GLP, aquí está GLP. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos a ir trabajando con los datos que tenemos. Mis datos son los 0,25 kilos o 250 gramos de GLP. Quiero convertirlo a moles porque esto está en moles. Entonces tengo que hallar la masa molar de quién? Del GLP, ¿no? Tengo que hallar la masa molar del GLP. Ahí está. ¿Cuánto es la masa molar del GLP? No se olviden que el GLP está formado por, aquí está, ¿no? 0,35 de propano, 0,55 de butano y 0,10 de pentano. De ahí va a salir el peso molecular. Y acuérdense que para hallar el peso molecular tenemos una fórmula, ¿no? El peso molecular es igual a la sumatoria de las fracciones molares por la masa molar de cada componente. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cuánto es la masa molar del propano? C3H8. C3H8. Luego del butano. Y después del pentano. 3 carbonos, 36. Más 8, 44. 4 por 12, 48. Más 10, 58. 60 más 12, 72. Ahí está, esas son las masas molares en estas unidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, para la masa molar tendríamos 0,35 por 44 más 0,55 por 58 más 0,10 por 72.
Y esta sería la masa molar promedio de la mezcla. ¿Ya? Me van a esperar, jóvenes, unos 5 minutitos, por favor. ¿Sí? Me van a hacer una entrega y vuelvo en 5 minutos, por favor. Ya, no se vayan a ir.
Ya, bueno, van a disculpar la interrupción. Ya, bueno, entonces les decía que así obtenemos la masa molar de la mezcla de hidrocarburos, ¿no? Esto también les hago recuerdo que ya lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto cómo calcular masas molares de mezclas, ¿no? Y eso es lo que hacemos justamente aquí, ¿no? La masa molar de la mezcla, 0,35 por 44 para el propano, 0,55 por 58 para el butano y 0,10 por 72 para el pentano, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo mismo. Entonces, jóvenes, si calculamos la masa molar, acuérdense que es el número de moles era igual a la masa entre la masa molar, ¿no? Es decir, los 250 gramos entre lo que me dio como promedio, que es este valor. Pero vamos a borrar esto, ¿no? Ahí está, jóvenes. Y me sale 4,59 moles de GLP. Entonces, miren, 0,25 kilos de GLP es lo mismo que decir 250 gramos. Pero para llevarlo a moles tengo que dividir entre la masa molar. Entonces tengo 250 entre 54,5. Y esto resulta en 4,59 moles de GLP. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tenemos la relación de moles a GLP. ¿De dónde salió esto? De la reacción química, ¿no? ¿Sí? Y si yo tengo 4,59 moles de GLP, que son los 0,25 kilos, entonces puedo yo ya calcular el resultado, ¿no? Aquí tengan en cuenta, esto se simplifica. Y tengo ahí los moles de aire entonces. Miren, necesito entonces 167,25 moles de aire necesarios. ¿Ya? Entonces, para quemar los 4,59 moles de GLP, necesito 167,25 moles de aire. ¿Cómo calculé esto? Con ayuda de la relación estequiométrica, ¿no? De la reacción global que hemos obtenido. Donde acuérdense que un mol de GLP necesitaba 36,46 moles de aire. Y fíjense que de un solo saque calculo la cantidad de aire, es decir, la cantidad de oxígeno, la cantidad de nitrógeno y argón en uno solo, de una sola vez. Ahora la pregunta es, ¿cuántos litros ocupa esto? Porque me dice calcule el volumen de aire, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Convertir esto con ayuda de la ecuación de estado. Con la ecuación de estado. Ahí está, ¿no? Entonces el volumen vacío a los moles por R por T sobre P, despejando apropiadamente, ¿no? Despejando apropiadamente. Y también convirtiendo la temperatura y la presión. La temperatura a Kelvin y la presión a atmósferas. Mucho cuidado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del aire está medido a 45 grados centígrados y 850 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, fíjense, para convertir la temperatura sería 45 más 273,15. Y esto, si sumamos, sale 318, ¿no? 15 Kelvin. Y en el caso de la presión, 850 entre 760, ¿no? Sí, 850 entre 760. 1.118. 4 atmósferas.
Ahí está. Entonces, así convertimos tanto la presión como la temperatura. ¿Ya? Y eso se aprecia aquí, ¿no? Ahí está. 318,15 es la temperatura y 1,1184 es la presión. Y revisando las unidades, tiene que ser coherente y simplificarse, ¿no? Y nos va a salir 3.901.28 litros, ¿no? Si revisamos las unidades de todo esto, las unidades se van a simplificar y nos tiene que salir litros, ¿ya? De aire. Ahí está, y esta es la respuesta de la primera parte. Esa es la cantidad de aire que se requiere. ¿Ya? Ahí está. Para quemar entonces los 0,25 kilos de GLP, necesito un volumen de 3.901.28 litros de aire. ¿Qué me pide la segunda parte? La segunda parte me pide calcular los porcentajes, ¿no? Los porcentajes de GLP, digo, de gases de combustión. En los gases de combustión, si volvemos aquí al dibujito, los gases de combustión son dióxido de carbono, agua en estado gaseoso, vapor, ¿no? Oxígeno, nitrógeno y argón. Esos son los gases de combustión. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estos son los gases de combustión? También viendo la reacción química debidamente igualada. Miren, dióxido de carbono, agua, oxígeno en exceso, nitrógeno y argón. Y miren, aquí ya tenemos las proporciones. 3,75 de dióxido de carbono, 4,75 de agua, 1,531 de oxígeno, 28,44 de nitrógeno y 0,365 de argón. Esas son ya las proporciones. ¿En qué base? No, no importa en qué base. Lo único que tenemos que hacer es llevar en base 100. ¿No? Esto está en otra base ahorita, pero llevando a base 100 ya tendríamos los porcentajes molares. Una vez que tenemos los porcentajes molares, ya podemos llevarlo a porcentaje en masa también. Y esa es la última pregunta que nos está haciendo. ¿Cuánto es el porcentaje molar y el porcentaje en masa de los gases de combustión? Para hacer eso, miren, vamos allá a los moles totales, sumando los coeficientes estequiométricos de los productos, ¿no? De la reacción. 3,75 era el dióxido de carbono, 4,75 era el agua, este es el oxígeno en exceso, el nitrógeno de acompañamiento y el argón, ¿no? Tienen que acordarse, este era el dióxido de carbono, este era el agua, este era el oxígeno en exceso, el nitrógeno de acompañamiento y el argón. Sumando todo esto, me da 38,836 moles. ¿Cómo hallo el porcentaje de dióxido de carbono, por ejemplo? Parte entre el total, ¿no? Parte entre el total. Esta es la parte. 3,75 entre el total. 38,836. Y aumentamos un 100 para cambiarlo a base 100. Lo mismo hacemos con el agua, oxígeno, nitrógeno y argón. Y ese resumen está aquí, en el siguiente cuadro. Aquí está, ¿no? Miren, la parte entre el total, todo por sí. Entonces, fíjense, los porcentajes de moles que me da es 9,66% de dióxido de carbono, 12,23 de agua, 3,94 de oxígeno, 73,23 de nitrógeno y 0,94 de argón. Dividiendo, acuérdense la fórmula que siempre hemos utilizado, ¿no? El porcentaje molar es la parte entre el total por 100. Esa fórmula hemos utilizado aquí. Y la suma de los porcentajes, si hemos redondeado apropiadamente, me tiene que dar 100%. ¿No? Me tiene que dar 100%. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Esa es una respuesta entonces. Pero también me pide el porcentaje en masa. También de la misma manera, ¿no? La parte entre total, pero tengo que trabajar ahora ya con masas. ¿Cómo obtengo las masas? También con ayuda de la reacción química bien igualada. ¿Ya? Aquí.
Miren cómo hemos hecho, ¿no? Así obtenemos los moles totales simplemente haciendo una sumatoria de coeficientes en los productos. ¿Y cómo tenemos la masa total? Multiplicando cada coeficiente por su masa molar, ¿no? Cada coeficiente por su masa molar. ¿Sí o no, jóvenes? 375 es el coeficiente del dióxido de carbono. Y 44 es la masa molar del dióxido de carbono. 475 es el coeficiente del agua y 18 es la masa molar del aire. 1,53 es el coeficiente del oxígeno en exceso y 32 es su masa molar. 28,44 es el coeficiente estequiométrico del nitrógeno y 28 es su masa molar. El argón, 0,365 es su coeficiente estequiométrico y su masa molar vale 40. ¿No? Vale 40. ¿De acuerdo? Eso, a ver, está aquí al final. Aquí está, ¿no? 375 por 44. 475 por 18. 1,531 por 32. 16 por 2, ¿no? 28,44 por la masa molar de nitrógeno. 14 por 2, 28. Y 0,365 por el del argón es 40. De ahí se obtiene la masa total, como hemos visto aquí, ¿no? Y este resultado me da 1110,412 gramos. Ahí está, ese es el total. Entonces, ¿cómo yo obtengo el porcentaje en masa de CO2, digamos? Igual, la parte entre el total, la parte es 3,75 por 44. ¿Sí o no? Aquí, esta es la parte. Y el total es la sumatoria. Ahí está. Para el agua igual, la parte 4,75 por 18 entre 1110,412. Y seguimos el mismo procedimiento para el oxígeno en exceso, el nitrógeno y el argón. Y eso está representado acá, miren, ¿no? El total fue 1110,412. La parte 3,75 por 44. En el caso del dióxido de carbono. En el caso del oxígeno, 4,75 es el coeficiente estequiométrico y la masa molar es 18. Entre el total, ¿no? 1110,412. Y el 100 siempre se anota, se añade para llevar a base 100, el 100, no se vayan a olvidar, ¿no? Siempre, igual a que hemos hecho eso. El 100 es para llevar a porcentaje. Entonces, en todo momento estamos dividiendo la parte entre el total por 100. ¿No? Y miren, obtenemos 1486 de dióxido de carbono, 770 de agua, 441 de oxígeno, 71 de nitrógeno y 131 de argón. Miren que el porcentaje en masa es similar al porcentaje molar, pero no es igual. Cuidado que estén pensando que es igual, ¿no? Guarda coherencia. Por ejemplo, el más abundante es el nitrógeno, ¿no? ¿De acuerdo? Y los otros gases son también no tan abundantes, pero guardan relación. Y el más escaso es el argón, el más pequeñito, ¿no? ¿Ya? El argón y el oxígeno, si quieren, dependiendo de cuánto de exceso hay. Pero hay coherencia. No son iguales, por si acaso, pero se parecen. Y también tenemos que comprobar que la sumatoria sea 100 o casi 100. ¿Ya? Ahí está, bueno. Así se resuelve este otro tipo de ejercicio, tipo examen. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, sobre esto. Consultas. Preguntas. ¿Alguna consulta, jóvenes? A ver. ¿Alguna pregunta? Ningún ingeniero.